Son las 7 de la mañana con 9 minutos. El economista Abelardo Pachano, muy conocido, experto en temas económicos, desde esta mañana aquí en los estudios de 24 horas en Quito. Buenos días, economista. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Ayer Mauricio Pozo, y lo cito en ecuadorinmediato.com, dice: el próximo gobierno tendrá que hacer un paquetazo. Es inevitable por todo lo que está pasando en la economía. ¿Qué dice usted? Tan negros nubarrones sobrevuelan el Ecuador estos días. Buenos días, diputado. Gracias, Jorge, nuevamente. La verdad es que tenemos una disposición nacional a destruir las cosas de una forma pero tan perseverante que debemos ser uno de los pocos ejemplos en el mundo de país que, teniendo tantos recursos y pasando por una circunstancia internacional tan buena, con precios internacionales de nuestros productos de exportación tan estupendos, que solo nosotros somos los únicos que estamos dilapidando toda esa fortuna. No la estamos usando ni con criterio social, ni con algún criterio económico, no tenemos una estrategia, no estamos pensando en nuestros problemas, sino simplemente en sacarnos los ojos entre los ecuatorianos, en destrozarnos. Es increíble que estemos destruyendo. ¿Qué estamos destruyendo ahora? Estamos destruyendo todo el país, Jorge, con una propuesta nacional de llevar adelante una asamblea constituyente. No tiene ninguna base jurídica, no tiene ninguna sustentación jurídica porque estamos en un régimen democrático. Con todos los temas abiertos, ¿usted cree, Jorge, que alguien va a poner $1 de inversión en el Ecuador? ¿Usted cree que no? No. ¿Por qué? Porque el riesgo es enorme. ¿Qué va a pasar con el sistema económico en una asamblea constituyente? ¿Van a cambiar la dolarización? El presidente dice que todo se cambiará menos la dolarización. ¿Y por qué? ¿Porque el presidente lo dice? No, eso es absurdo, porque la Asamblea Constituyente tiene plenos poderes para hacer lo que quiera. Entonces, pero ¿sería muy malo cambiar la dolarización? Yo creo que sí, Jorge. La dolarización ha tenido un privilegio, una ventaja, yo diría, un elemento que no lo vimos los ecuatorianos: blindar los patrimonios individuales de tanta provocación política. Hemos pasado por tanto episodio político monstruosamente desestabilizante. Y a pesar de ello, nuestros patrimonios se mantienen. Cuando nosotros vemos a los ecuatorianos que ya no sacan los dólares, que no sube la tasa de interés, que no hay un tipo de cambio, que no se cierran las operaciones de crédito cuando se cae un presidente, cuando hay un levantamiento popular, cuando en las calles están llenas de gente que protesta contra el gobierno, uno dice, bueno, este sistema económico tiene alguna ventaja frente a los demás. Y si estamos pensando en cambiarlo, si estamos poniéndolo en riesgo frente a un cambio político de la magnitud de la que estamos hablando, porque solo una esquizofrenia social puede en un país como el nuestro trabajar para destruir de la forma como estamos pensando destruirle a este país. ¿Hay que hacer cambios políticos? Sí, Jorge. ¿Que los dirigentes políticos tienen que modificar su conducta? Sí, Jorge. ¿Que los partidos políticos tienen que ser mucho más democráticos? Claro que sí, por supuesto. ¿Que tenemos que ser más transparentes? Por supuesto. Pero trabajemos con los instrumentos jurídicos que tenemos, respetemos la organización jurídico-política que hemos construido en estos 25 años de democracia y a través de ello hagamos una agenda de cambios. Queremos un tribunal constitucional en el cual la política no entre, de acuerdo. Un tribunal electoral donde tampoco los políticos entren, de acuerdo, Jorge. Que tengamos una Corte Suprema que sea Corte Suprema de Justicia, también es una aspiración nacional. Y así podemos seguir trabajando en líneas de reformas. Tengamos una agenda, sentémonos a discutir, pero no planteemos que el Ecuador quiere irse a una asamblea constituyente sin saber lo que vamos a hacer. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿En qué país del mundo se le puede ocurrir una cosa de estas? Bueno, se le ocurrió al presidente Palacio y parece que no hay marcha atrás. Pero Jorge, tenemos que pasar por respetar la Constitución. Si con esto nuevamente vamos a hacer de tabla rasa de toda la estructura jurídico, política, económica, social. ¿Usted cree que vamos a crear un empleo en estas condiciones, Jorge? ¿Usted cree que no vamos a crear un empleo? No vamos a crear. Nosotros seguimos construyendo un país de migrantes. Un país en que la gente se va. Pero se va porque aquí no tiene por venir. Pero es que es obvio, Jorge. Pero al mismo tiempo la gente dice, sí, el país está malo, por eso mismo se requiere una asamblea constituyente que lo alborote todo. Sí, el problema somos nosotros, no son las leyes, Jorge. ¿Somos nosotros? Claro, es la cultura ecuatoriana, es la dirigencia política, somos los ciudadanos. Los ciudadanos que explotamos un día, como explotó Quito el 20 de abril, y que luego se apaga, que luego no sigue manteniendo una línea de conducta colectiva para exigir que los dirigentes políticos cumplan con las aspiraciones del país. Cuando tenemos nosotros medios de comunicación que algunos están actuando de una manera razonable
y están discutiendo los temas, como lo estamos haciendo en este momento, y otros que son militantes para desestabilizar el país. O sea, hay medios de comunicación que Pero- están lanzados a favor de la Asamblea Constituyente, pero, Jorge, sin pensar los riesgos. Hay varias radios, hay varios canales de televisión y todo. Ahora- Eso pasa en el Ecuador. Ahora, concretamente, con lo que ha pasado ya, o sea, todo este debate, toda esta incertidumbre, ¿ya ha afectado a la economía? Claro, Jorge. ¿Sí? La economía ecuatoriana puede crecer fácilmente al 7, al 8, al 9% anual. ¿Sostenidamente? Sostenidamente, sin hacer muchas cosas, manteniendo una política económica muy tranquila. Yo creo que la política económica se puede sostener, se puede evitar que el próximo gobierno tenga que tomarse tragos malos y que los ecuatorianos tengamos que tomarnos tragos duros. Se puede evitar todavía, pero para ello hay que llamar a que los dirigentes políticos y todos se serenen, de que nos sentemos a conversar en una mesa y de que hagamos planteamientos sensatos, de que el Congreso abra las puertas para una discusión mucho más abierta, con perspectivas de solución de los problemas y de las aspiraciones de carácter nacional. Todos tenemos que renunciar a algo. Pero concretamente la economía, ¿en qué ha sido dañado? ¿Los indicadores se están deteriorando? ¿El crecimiento no va a ser como se esperaba? ¿La inflación va a ser El mayor? crecimiento va a ser menos del 3%, Jorge. Cada vez que se revisa, el crecimiento va a ser menor. La inflación está acelerada. Nosotros habíamos pensado que la inflación no llegaría al 2% anual este año y fácilmente va a llegar al 3% anual. En dolarización ya esa es una luz amarilla, y amarilla que tiende a rojo. El desempleo está sobre el 11%, Jorge. Sobre el 11. Sobre el 11. Nos dijeron que con esta política económica iban a resolver los problemas de desempleo. Aumentó el desempleo, Jorge. ¿Con cuál política económica? ¿La de este gobierno, la de Rafael Correa? Claro, la de un gasto público mucho más amplio. ¿Qué pasó con los recursos del FEIREP? ¿En dónde están gastándose los recursos del FEIREP? ¿En qué se están gastando? Va a mejorar la educación con esto? ¿Va a mejorar la salud con esto? No hay nada de eso, Jorge. El Ecuador sigue malgastando los recursos que tiene. Y ni siquiera escasos, porque hemos tenido gran cantidad de recursos, producto de ese gran ambiente internacional. Jorge, es angustioso ver a un país que perdió su brújula, a un país que está políticamente desestabilizado, y si está políticamente desestabilizado, está todo lo demás desestabilizado. O sea, la economía patojea cuando el país está políticamente tenso. No hay sociedad en el mundo, Jorge, que pueda mejorar económicamente si políticamente no tiene un buen entendimiento, no tiene una buena base de concertación nacional. Pero cuando hablamos de todo, estamos hablando que el próximo gobierno o las próximas autoridades económicas que sean afrontar los temas económicos tendrán que volver a, por ejemplo, ajustes de precios de los combustibles, ajustes de las tarifas de servicios básicos. A ver, yo le diría, Jorge, que en los combustibles el problema es muy severo. Inclusive el otro día leía en el diario El Comercio, 63% de las exportaciones de petróleo sirven para importar combustibles. 63. 63%. O sea, 2 de cada 3 barriles se pierden importando. Importando. Y el precio de importación es tan alto frente al que se vende que los subsidios de los combustibles pueden llegar a 2.000 millones o alguna cantidad realmente que en un momento determinado se vuelve inmanejable. Hoy en el Ecuador nuevamente el precio de la gasolina es más barata que en cualquier otro país del mundo en donde rigen el sistema de mercados. ¿Y eso es malo? Y eso es malo, Jorge. ¿Por qué? Porque estamos beneficiando a sectores sociales que no necesitan que le beneficien. O sea, nos subsidian a usted y a mí que tenemos autos. Correcto. Entonces, Mientras del ¿por qué pobre- le van a subsidiar a usted, Jorge, o me van a subsidiar a mí? Mientras al pobre no le tenemos recursos para educarle bien o para darle buena salud. Pero se le subsidia las tarifas de energía eléctrica. Al pobre y a usted y a mí también. ¿Y por qué no tiene que subsidiar a los dos y también al pobre? Subsidiémosle al pobre, pero no a nosotros, pues. No, a la gente que puede pagar, ¿por qué tienen que subsidiarle? Y estos son miles de millones de dólares, Jorge. Y tenemos un sistema eléctrico en donde el 40% en promedio de los consumidores no pagan. ¿Tanto así? Sí, claro. ¿Por pérdidas negras, por Mil- fugas o por robo directamente de energía? Hay robos, hay de todo ahí, Jorge. Es un sector extremadamente desvencijado, para ponerle algún calificativo. En donde el otro día, información de prensa, han perdido más de 1.000 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años. Eso quiere decir 2 o 3 centrales hidroeléctricas casi como Paute. Qué barbaridad. Entonces, el Ecuador bota el dinero, Jorge, bota el dinero. Y cuando tengamos épocas malas, ¿qué vamos a hacer, Jorge? Claro. Ahora estamos en las épocas de vacas gordas, cuando vengan los 7 años de vacas flacas. Entonces a llorar se dicho. cuando vengan eso, van a decir la política económica neoliberal no funcionó. Y ese es el gran Claro, el acusado. neoliberalismo, ¿Y no, qué que neoliberalismo? no sé ni qué es. Claro.
He oído del liberalismo y he estudiado a fondo el liberalismo, pero esto del neoliberalismo es un término Es la rarísimo. mejor manera de echar la culpa a terceros, Claro. para uno sacudirse y decir, no, no ha sido conmigo. Pero Jorge, la reflexión política tiene que ir por un camino mucho más serio. Necesitamos construir yo le diría, algún nivel de diálogo con alguien. Los expresidentes deberían haber sido nuestros referentes Sí. para llegar a un acuerdo. Pero se pelearon todos con todos y no Como hablan. no pueden dialogar, busquemos algo, Jorge, para acercar al gobierno, al Congreso, a los que están con el gobierno, a los que están con el Congreso, a los que quieren hacer un cambio, a los que no quieren hacer, para sentarnos y empezar a buscar Así es. una Pero- agenda de solución de problema nacional. Pero no dejemos una cosa abierta, Jorge. Lamentablemente ya diálogo no hay. El presidente dijo, nos vamos por la Asamblea Constituyente, nos vamos, no hay diálogo y La responsabilidad de él puede ser gravísima. sálvese quien puede Y ser. de hecho Yo- va a ser. yo creo que sí. La historia suele ser muy severa en los juicios, sobre todo cuando se ha procedido con demagogia y no con responsabilidad. Economista Pachano, muchas gracias, Gracias, por Jorge. esta Abelardo Pachano, analista económico. Hacemos un corte, volveremos de inmediato a hablar de los temas de la Corte Suprema. Estamos ya en las etapas finales de designación de la nueva Corte. Hay impugnaciones, hay descalificaciones y hay impugnaciones a las descalificaciones. De esas hablaremos.